Una producción original de Invierne Corp y Ojo con Eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. ¿Qué prefieres? ¿Audiovisuales o lectura de artículos? En Ojo con Eso puedes escoger cómo mantenerte informado. Somos la multimedia ideal para generar discusión, análisis y reflexión sobre el mundo en el que vivimos, a través del tratamiento de temas noticiosos, cotidianos, curiosos o anecdóticos, de una manera ágil y entretenida, aportando datos, entrevistas y los más variados ángulos de la información de forma creativa y asertiva. Te invitamos a que nos eches un ojo y aprecies nuestro contenido digital, actualizado, podcast, videos, artículos y mucho más. Encuentra nuestro enlace directo a la web desde nuestro Instagram, @OjoConEsoTV. Ojo con eso, porque la información tiene distintos ángulos. ¿Cómo esto va a afectar a la economía del fútbol? Esto es nuevo, estos nuevos cambios regulatorios y tratando de darle un poco más de orden a este mercado de transferencias y de agentes, y que después vienen que son especulativos y según dicen ganan más los agentes que los jugadores. Hay que entender una cosa, señores, el fútbol es un negocio. Y bienvenidos a Ecogol. En el día de hoy vamos a hablar sobre la influencia que tienen los agentes FIFA en la industria del fútbol. Cómo es que se hacen las transferencias de los jugadores entre los clubes y cómo es la influencia que también tienen en el desarrollo del fútbol juvenil. Esto inició hace más de 20 años y se establecieron las bases por allá, por el 2001, en Buenos Aires, Argentina. Y tenían las raíces venían de ya hace unos 6 años, en el 95, a través de la ley Bosman, que se dio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, ¿ok? Y había un acuerdo entre la Unión Europea, la FIFA y la UEFA. En aquel momento, principalmente los objetivos eran fomentar la formación de los jugadores jóvenes a través de planes de solidaridad y proteger la estabilidad contractual entre los jugadores y los clubes, ¿okay? Y garantizar también la protección de los jugadores jóvenes, especialmente los menores de edad. La verdad que esto fue en el inicio y no se cumplió mucho. Más bien el mercado de agentes y jugadores se convirtió en un mercado muy especulativo, donde también ha llevado a que muchos agentes FIFA tengan posibles conflictos de interés, y esto trajo una preocupación y una alerta a la FIFA. Entonces, reconocieron que había una necesidad de la FIFA de crear y hacer reformas. Esto hizo que la FIFA ahora sea el que hace la regulación y el que dicta quién puede ser agente FIFA y quién no. ¿Okay? A partir del 1 de octubre del 2023. Para convertirse en agente FIFA existen unas ciertas condiciones. Una es, pueden ser solamente agente FIFA personas, no empresas, ¿ok? No hay excepciones ni para familiares de los jugadores o abogados. Tienen que presentar todos los requisitos, ¿ok? Uno de los requisitos es tienes que rellenar un formulario en línea, ¿ok? Llenar todo lo que son tus datos. Eso se hace a través de la FIFA y la página de agentes FIFA. Tienes que cumplir unos requisitos de elegibilidad con tener una carta de conducta de ética adecuada, mantener la integridad y evitar conflicto de intereses, ¿okay? Esto es para mantener y asegurarse que sean idóneos para ser agente FIFA. Ya luego el tercer paso es hacer el examen, que se hace 2 veces al año. Por lo general se hace en abril y septiembre de cada año. Luego el cuarto paso, después que se pasa el examen, tienes que abonar la cuota anual para ser agente FIFA y mantener la licencia activa. De lo cual la cuota anual de un agente FIFA es de $600. Hablemos un poco de la figura del agente. ¿Qué es un agente? ¿Qué es un agente FIFA? Es un actor del ecosistema del fútbol que está muy metido en el mundo del fútbol. Y ya es una institución, ¿ok? Y es un papel fundamental para los jugadores, porque saquen cuenta de algo. Mientras el jugador está jugando y pensando en jugar y ganar títulos,
el agente está haciendo el trabajo de a dónde va a ir el próximo año o la renovación de su contrato o si van a aceptar alguna oferta de otro equipo o no. Y eso se va a encargar el agente. Es decir, que el agente pasa a ser una persona más como como un abogado o un consigliere o una persona que aconseja al jugador y que lo guía. ¿Okay? De hecho, según por lo menos la página de internet muy conocida en el Transfermarkt, están registrados más de 15.000 agentes de fútbol y de entre esos hay 7.000 agencias. ¿Okay? Se preguntarán por qué este tipo de jugadores juegan tanto en esta liga o en este equipo. Es porque los agentes tienen muy buena relación de repente con esa liga o con algunos equipos y entonces tiene una cierta cantidad de jugadores a donde sabe a dónde llevarlo y los jugadores creen en él porque al final es una relación muy larga. O sea, veamos que la figura del agente está casi siempre al lado del jugador desde que debuta como profesional hasta que se retira. Y también hay que entender algo, el agente no es nada más un intermediario en la transacción de su transferencia o en la contratación, mejorándole el contrato en el equipo que está jugando. Si, bueno, consiguió 3 años más de extensión de contrato y un nuevo monto de salario, no. Ellos también les sirven de asesores, tanto profesionales como sobre todo en la parte financiera. Recuerden que muchos de los jugadores ganan mucha cantidad de dinero y hay que saber administrar eso y saber cómo invertirlo, porque a su vez la carrera del jugador de fútbol es corta. ¿Okay? El promedio de la carrera del jugador de fútbol es de 15 a 20 años si se cuida y los contratos, evidentemente cuando ya vas teniendo un poco más de edad, van a ir bajando los salarios. Al menos que, bueno, salga en este tema ahora, como lo vemos con las ligas árabes, con esos contratos multimillonarios que tienen los jugadores. Pero esa es la élite. La gran mayoría de los jugadores de fútbol que están en el grueso dependen mucho de cómo se mueva su agente y cómo también sepan administrar y sepan llevar la fortuna que hacen por jugar fútbol. Y ahí hablaremos un poco más de números, de cómo se mueve esto, de la industria del fútbol, los agentes, lo que mueven las comisiones. Mucha gente se pregunta, ¿quién le paga a la gente? La pregunta, ¿quién tiene la obligación de pagarle a la gente? ¿El equipo, el jugador, la federación, la FIFA? Pues así, el reglamento dice esto, y es que el cliente paga. Es decir, los honorarios de la gente van a ser pagados exclusivamente por el jugador, solo con una condición, y puede ser que el jugador pida que se descuente de su salario la comisión de su agente. Esto siempre y cuando el salario del jugador de fútbol sea mayor de $200,000. Ahora vamos con las limitaciones de los honorarios de los agentes. Regulaciones anteriores no estaba establecido cuánto ganaban, qué porcentaje, quién pagaba las comisiones. Eso no estaba. A partir del 1 de octubre del 2023, el reglamento de los agentes FIFA establece límites de comisiones que pueden cobrar los agentes, basado, eso sí, en el valor de remuneración, o sea, del salario que el jugador tenga. Ahora hablaremos de los límites de los honorarios que tienen los agentes según el nuevo reglamento de la FIFA. Esto antes no estaba regulado, antes no existía una norma o cuántos se tendría que cobrar o quién pagaba. Ahora está basado en la remuneración del jugador o la indemnización de la transferencia. Y también varía según el agente. Trabaje para el jugador, trabaje para el club nuevo, trabaje para el antiguo club o si tiene doble representación. Y existen unos límites, cuáles ahora se los voy a dar. Ahora vayamos a explicar cuáles son los límites de los honorarios de los agentes FIFA. Esto va a depender del salario que gane el jugador anual. Si un jugador gana $200,000 o menor, el agente, si trabaja para el jugador, va a cobrar el 5% del salario. Si
trabaja para el club que lo contrató, va a cobrar también el 5%. Si tiene doble representación y está permitido, que es que representa al jugador y representa al club que lo compró, los honorarios que va a tener va a ser del 10%. Y si él trabaja para el club que lo vendió, él va a tener el 10% de la indemnización del traspaso. ¿Qué pasa cuando un jugador gana más de $200,000? ¿Cuáles son los honorarios y los límites de honorarios para los agentes? Pues se modifican, ¿ok? Es decir, el agente va a cobrar solamente el 3% de los honorarios del jugador. Si trabaja para el equipo que fue contratado, va a ser también el 3%. Y si el agente trabaja para el equipo que lo compró y para el jugador, va a tener un porcentaje del 6% de cobro de honorarios por la transferencia del jugador. Y si trabaja para el equipo que lo vendió, va a tener una indemnización, la transferencia, por el 10%. Vamos a hacer algo, vamos a hacer un ejemplo práctico de los porcentajes, todo esto, vamos a ponerle números y vamos a desmenuzarlo un poco mejor, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo que un jugador gana $1 millón. Me dirás, bueno, es simple, se va a ganar el 3% del $1 millón el agente. Pues no es así. Se hace de la siguiente manera. Se hace el cálculo del 5% de los $200,000 que gana el jugador y el restante se le saca el 3%. En este caso, ¿cómo sería? Sería el 5% de los $200,000, que dan $10,000, ¿ok? Para el agente en honorarios, más el 3% del salario restante, que en este caso son $800,000. Es decir, se le saca el 3% a los $800,000, que son $24,000. Al final, un agente FIFA gana por honorarios $34,000 por un jugador que su salario sean $1 millón. Repito, un agente FIFA gana en honorarios $34,000 por un jugador que cobra $1 millón anual. Otro tema bastante importante es sobre los derechos de recibir la comisión acordada del agente, incluso si ya el jugador no pertenece a ese club. Recuerden que habíamos hablado que en muchos casos puede ser que el club sea el que le paga al agente o el club le descuenta el salario del jugador y le paga al agente. En este caso, supongamos que un jugador se va antes de que termine el contrato, se pide que al agente se le pague, o se le indemnice toda la totalidad de lo acordado de las comisiones. Es decir, que si el jugador se le vence el contrato y se rescinde el contrato, no sigue más con el equipo o lo echan injustificadamente, el agente tiene derecho a recibir la comisión restante. Es decir, si el contrato duraba 4 años y se fue al año 2, esos otros 2 años restantes, el agente tiene derecho a recibir su honorario. Existe otro derecho que está en el nuevo reglamento que tienen los agentes, que es el derecho a cobrar por el trabajo efectivamente realizado. Y esto es trabajo efectivamente realizado. Evidentemente, si se hizo la transacción y se hizo la transferencia de un jugador al otro, él tiene que cobrar por lo que realizó. Pero incluso si el jugador no se fue por X circunstancia, si esto estaba ya establecido en el contrato, el agente puede exigir su comisión por lo trabajado. Es decir, supongamos que lo ofreció a otro equipo, eso es un trabajo ya realizado, el otro equipo logró ver al jugador y hacerle una oferta. Ya si el jugador decidió no irse o el equipo al final no lo contrata, pero depende de cómo haya sido el contrato y la relación de la gente con el jugador, puede solicitar que le paguen su trabajo ya efectivamente que había prestado. Otro reglamento que existe y es nuevo y es bastante importante, sobre todo para cuidar al jugador de fútbol, y es esos acuerdos de exclusividad en los contratos de representación están ahora prohibidos. A partir de octubre del 2023 van a estar prohibidas esas cláusulas que limitan al jugador en negociar o formalizar un contrato independientemente si su agente no está de acuerdo. Es decir, los jugadores pueden tener conversaciones con otros clubes
sin tener que pasar por su agente. ¿Por qué? Porque de repente el club no quiere hablar con el agente, sino que quiere hablar directamente con el jugador. Existía mucho tema de cláusula de exclusividad que no podían entonces los jugadores negociar con que ellos quisieran si no era a través de su agente. Ahora eso está prohibido. ¿Cómo esto va a afectar a la economía del fútbol? Estos nuevos cambios regulatorios y tratando de darle un poco más de orden a este mercado de transferencias y de agentes, y que después vienen que son especulativos y según dicen ganan más los agentes que los jugadores. Hay que entender una cosa, señores: el fútbol es un negocio, y para que se mantengan el nivel que tiene el fútbol y todos estos contratos, ambas partes son necesarias. Jugadores, evidentemente, porque son los actores principales de este deporte, pero también los agentes tienen una influencia fundamental y bastante importante en este deporte. Y entendamos algo: es un negocio. Ellos tienen que cobrar por su trabajo, es decir, tienen que cobrar por conseguir transferir un jugador de Sudamérica a Asia o de Sudamérica a África, o hacer que el jugador cambie de equipo y tenga una mejora salarial. Ese trabajo tiene que ser reconocido y tiene que ser cobrado. La FIFA lo que está tratando es de buscar y de ordenar un poco, y que no sea algo exagerado y que tampoco afecte tanto a los jugadores ni tampoco afecte al mercado en las transferencias. Esto es lo que está buscando acá la FIFA: mayor transparencia, es decir, colocando límites en las condiciones y la regulación estricta entre los honorarios de los agentes, cuánto pueden ganar, y que no sean unos honorarios exorbitantes. Y esto lo que busca es que se haga una asignación un poco más eficiente de los recursos que se transfieren en el mercado de fichaje. Esto evidentemente es nuevo. En el camino irá la FIFA viendo si modifica las comisiones, si las quita o no, pero es un paso bastante importante para ir también llevando un poco más transparente lo que son los fichajes. Bueno, llegados hasta aquí, sabemos ahora lo que busca la FIFA con este nuevo reglamento de agentes FIFA, que comienza ahorita en octubre del 2023, y estaremos muy pendientes de la evolución de estas nuevas normas, y esto va a ir llevando impacto año tras año. Veremos si las reformas las hacen pronto, las hacen de aquí a 5 años o a 6 años. Veremos cómo se comporta estas nuevas regulaciones, pero algo sí fundamental es que va a afectar a la economía del fútbol. Es decir, ¿por qué? Porque ya vas a saber los clubes y los jugadores cuánto van a ser las comisiones que le tienen que pagar a tu representante o a tu agente, según las comisiones y los límites que tiene la FIFA en el reglamento nuevo. Es decir, ya sabemos que es el 5% si gana menos de $200,000, si gana más de $200,000 es un 3%. ¿Ok? Entonces esto también te va a dar mucha más claridad y un panorama, y vas a poder ordenar los clubes y los jugadores también sus finanzas y la proyección. Y a su vez también los agentes van a saber y van a tener mucho más claro cuánto pueden ganar por la transferencia de un jugador. Llegados hasta aquí, de verdad que le doy muchísimas gracias por su sintonía, y nos vemos en un próximo episodio de Ecogol. Hasta luego. Una producción original de Invierne Corp y Ojo con Eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. ¿Qué prefieres? ¿Audiovisuales o lectura de artículos? En Ojo con Eso puedes escoger cómo mantenerte informado. Somos la multimedia ideal para generar discusión, análisis y reflexión sobre el mundo en el que vivimos, a través del tratamiento de temas noticiosos, cotidianos, curiosos o anecdóticos, de una manera ágil y entretenida, aportando datos, entrevistas y los más variados ángulos de la información de forma creativa y asertiva. Te invitamos a que nos eches un ojo y aprecies nuestro contenido digital, actualizado, podcast, videos, artículos y mucho más. Encuentra nuestro enlace directo a la web desde nuestro Instagram, @OjoConEsoTV. Ojo con Eso, porque la información tiene distintos ángulos.